tardes. Gracias por venir a esta conferencia dentro de la serie AP, antes del presente, de conferencias de arqueología. Y hoy pues tenemos a John y a Tatiana que nos van a hablar sobre el sitio de Nueva Esperanza. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La presentación, bueno, como ustedes saben, el proyecto de arqueología preventiva Nueva Esperanza está dividido en 3 sesiones. La del día de hoy es además de ser la primera, es la introductoria, y básicamente lo que queremos hacer es como un recuento muy general de lo que ha sido el proyecto en lo que vamos de trabajo de campo. Son 2 años. Posteriormente vienen las presentaciones de cada uno de los grupos de investigación que se han conformado al interior de cada una de las empresas participantes. Por lo tanto, pues habrán de pronto algunos temas que no toquemos el día de hoy, sino que serán de pronto tocados la próxima semana y dentro de 15 días. Las presentaciones serán el 13 y el 20 de noviembre. Bueno, entonces, la presentación de hoy está organizada en 3 ejes temáticos. El primero tiene que ver con el recuento, por decirlo de alguna manera, el recuento histórico de lo que ha sido el desarrollo del proyecto y del trabajo de arqueología preventiva en el sitio Nueva Esperanza, desde que se hicieron las primeras prospecciones hasta lo que es hoy en día. Posteriormente se dará paso a una descripción de lo que ha sido la metodología, la estrategia de trabajo en campo. También pues se señalarán algunas particularidades que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, y finalmente abordaremos algo que nos parece muy importante y que también ha sido solicitado por la persona encargada de los eventos aquí en el ICAR, y tiene que ver con los aspectos logísticos que han sido involucrados en un proyecto como estos, como de esta magnitud, que no son frecuentes, no son comunes para un proyecto de arqueología preventiva, y que por supuesto marcan una pauta tanto a seguir como una pauta de aprendizaje que nos ha tocado y nos sigue correspondiendo en todo este tiempo hasta hoy en día. Bueno, el proyecto Nueva Esperanza es un proyecto eléctrico que está compuesto de 2 partes. Una que tiene que ver con la transmisión de energía, que será traída desde la subestación del Guavio hasta la subestación Nueva Esperanza, y también energía eléctrica que viene desde la subestación Bacatá, que queda sobre la calle 80 en el municipio de Tenjo, hasta la subestación Nueva Esperanza. Esta parte de transmisión está a cargo de EPM, y EPM pues ha contratado a Ingetec para el desarrollo de los estudios de impacto ambiental y la ejecución del plan de manejo arqueológico que estamos desarrollando. La otra parte del proyecto eléctrico involucra la distribución de la energía, es decir, el proyecto de EPM recoge la energía, lo resume en una subestación y es transformada a una subestación que se encarga de distribuir la energía a diferentes puntos de Bogotá. En este caso iría una línea desde la subestación Nueva Esperanza hasta la subestación San Mateo, en el municipio de Soacha, y habrá otra línea que se reconectará con otra que ya existe, que se conduce hasta la subestación del Tunal. Todo este trabajo pues tiene su foco en el lote donde se va a construir tanto la subestación de EPM como la subestación de Codensa. Está localizado en una terraza aluvial alta, muy cerca del Salto de Tequendama. Es más arriba. Ah, perdón. Esa. Estaba perdida. Y como se pueden dar cuenta, pues es un área amplia. En su totalidad tiene 17 hectáreas, 14 corresponden a EPM y 3 corresponden a Codensa. El acceso a la terraza es restringido, está dentro de un predio privado, y está muy cerca de la vía que conduce al municipio de Mesitas del Colegio. Estratégicamente es un lugar que permite un fácil acceso a un piso térmico medio,
pero también permite un rápido acceso a la sabana de Bogotá atravesando las montañas que están hacia el oriente de la terraza. En sí, como les decía, son dos empresas que intervienen en una misma área, en un mismo sitio. Lo que ustedes ven en el rectángulo amarillo es lo que corresponde a Codensa. Ese es un lote que tiene, como ya les dije, 3 hectáreas, y lo que ustedes ven a la izquierda es todo el lote que corresponde a EPM. Lo que está señalando Tati, que está así como en un achurado, es lo que corresponde al lote de la subestación de EPM, ¿sí? Es una obra que además también contempla una serie de puestas a tierra, que son unos conductos, unos canales que van desde la subestación hasta el borde de la terraza. Bueno, la prospección del sitio que hoy en día conocemos como Nueva Esperanza inicia en el año 2010 en el marco del estudio de impacto ambiental que desarrollaba EPM para obtener la licencia ambiental para la construcción del proyecto. Posteriormente, en 2011, Codensa también contrata a Ambiental Consultores para hacer la prospección. Esta prospección la realiza Elkin Rodríguez, y pues coincide con que ambos prospectamos básicamente la misma área, ¿sí? Como conclusión de las dos prospecciones, resulta que el potencial arqueológico que determinamos podía ser catalogado como alto en ese momento. Ya les voy a explicar más adelante como algunas particularidades. Y formulamos el respectivo plan de manejo, tanto la firma Ambiental Consultores como nosotros, y en 2012 iniciamos la ejecución del plan de manejo arqueológico en el sitio Nueva Esperanza. Posteriormente, en 2013, se inicia también la ejecución del plan de manejo arqueológico para el lote correspondiente a Codensa, y desde 2013 hasta no sé, comienzos de 2014 hemos tenido como varios momentos que han marcado instancias que nos han llevado a hacer algunos replanteos metodológicos, varias instancias de negociación que también implicaron cambios en la forma en que se concebía el proyecto mismo y cómo se iba a intervenir el área en definitiva. Para hoy en día, pues ya las labores gruesas de rescate arqueológico de parte de EPM pues ya se han dado por terminadas. Ya les explico qué son las labores gruesas, y se está iniciando ya como con las obras complementarias, y también pues ya se ha dado inicio al monitoreo, al monitoreo en las remociones del suelo en la subestación que corresponde a EPM. La foto que ustedes ven en la parte superior es una fotografía que obtuvimos en 2010 cuando apenas conocimos el lote. Era un área que estaba cultivada en ese momento en su totalidad. Había maíz, lechuga, papa, zanahoria, estaba repartido en todo el lote. Cuando nosotros hicimos la prospección, no se nos permitió en su momento realizar sondeos de forma sistemática como lo teníamos previsto. Por lo tanto, nuestras labores consistieron en sectorizar, y en esos sectores que realizamos hicimos inspecciones superficiales y obtuvimos gran cantidad de material. Logramos que se nos permitiera hacer unos cortes estratigráficos de uno por uno, como cortes exploratorios, cortes que no fueron profundos y que tampoco arrojaron mucho material. Sin embargo, nosotros en total identificamos más de 1.300 fragmentos cerámicos en el lote, que de todas maneras es una cantidad alta para una zona como tan restringida. Posteriormente, en la prospección de Elkin, él también realiza una serie de sondeos y también realiza unos cortes estratigráficos en donde identifica unas posibles tumbas de acuerdo a lo que él reporta en su informe. Y esto fue lo que nos llevó, por supuesto, a definir que era necesario adelantar actividades de rescate en el lote, que era necesario pues realizar sondeos de una forma más sistemática y poder definir así áreas de excavación. En principio, lo que se desarrolló
fue una estrategia de realización de sondeos siguiendo una distribución, líneas de sondeo, siguiendo una distribución como la que propone Francisco Romano en el estudio de San Carlos, en donde no son cuadrículas exactas, sino que básicamente cada sondeo pinta una forma de hexágono, y eso en principio nos permitía poder rastrear si habían acumulaciones de cerámica correspondientes a anillos de dispersión asociados a viviendas. En total nosotros hicimos 559 sondeos y de esos solamente 3 fueron negativos. En el resto apareció desde un fragmento hasta una o dos bolsas de materiales, o también aparecieron algunos rasgos que en ese momento eran unas arcillas que no entendíamos muy bien de qué se trataba. Esa metodología que nosotros propusimos, finalmente también cuando ya el grupo de ambiental inicia, pues se habló con el ICANN, y el ICANN pues, le sugirió seguir la misma estrategia metodológica que veníamos desarrollando, y ellos realizaron en su lote 270 sondeos. De esos 270, solo 3 fueron negativos, o sea, era más o menos el mismo patrón. Sobre la base de las cantidades de fragmentos identificados en cada sondeo, realizamos estos mapas de contorno. En principio, lo que ustedes ven como la parte más oscura son aquellas áreas donde solo se detectó de 1 a 5 fragmentos cerámicos en los sondeos. Los puntos rojos son los rasgos identificados en los sondeos, y las partes más claras es donde había mayor frecuencia de materiales. Como un primer ejercicio comparativo, lo que hicimos fue tomar la información del periodo Herrera y del periodo Muisca en conjunto para poder evaluar primero concentraciones de material, obviamente, cambios a través del tiempo, y por supuesto poder identificar en qué zonas podríamos nosotros enfocar nuestro trabajo, nuestras labores. Como ustedes ven, durante el periodo Herrera, en el sector centro-sur, centro-derecha, está la concentración más alta. A su izquierda, izquierda, la otra izquierda, también hay una concentración relativamente importante, y en el sector norte pues parece que también había cierta cantidad de población, pero un poquito más dispersa. Durante el periodo Muisca vemos que lo que estaba casi en el centro del lote ya no se encuentra, y que al parecer la población tiende a agruparse tanto en el sector norte como en el sector oriente del lote prospectado. En el caso de ambiental, pues ellos siguieron básicamente como la misma estrategia, pero la evaluación fue diferente y se hizo por densidades. También encontraron una gran cantidad de rasgos en los sondeos, y eso también les permitió, tanto a nosotros como a ellos, nos permitió como enfocar o determinar unas zonas específicas donde en principio nos concentraríamos para desarrollar las excavaciones. De ese primer ejercicio, tanto de la prospección de 2010 como la prospección intensiva, tanto en el lote de PM como de Codensa, obtuvimos como las primeras conclusiones. Una, el sitio había sido ocupado de forma permanente desde el periodo de Herrera hasta el periodo Muisca. Dos, lo que ya les comentaba, las dinámicas de población parece que permitían identificar ciertas concentraciones, más en el periodo Muisca que durante el periodo Herrera. 3. Teníamos la posibilidad definitivamente de estar enfrentando un contexto probablemente de aldea que se había conformado desde el periodo Herrera. Sobre esa base, entonces, delimitamos los primeros cortes para excavación. Lo que nosotros habíamos propuesto eran, en principio, cortes de 2×1, y en la medida en que fueran apareciendo los rasgos, ir ampliando según la necesidad. Entonces, el primer contexto que nos llamó la atención, como ustedes ven en la fotografía que está señalando Tatiana, era un rasgo de forma como un poco rara, y al principio no entendíamos de qué se trataba. De hecho, ese rasgo lo excavamos y no nos apareció nada, ¿sí? Eso luego vinimos a entenderlo con las excavaciones grandes. Lo que ven ustedes a mano derecha es nosotros lo llamamos el 8. Básicamente empezamos, a medida que se excavaba, se notó que eso blanco era más duro, era una especie de arcilla, y al interior tenían unas circunferencias oscuras
cuya textura era diferente. Entonces empezamos a excavar como tradicionalmente se excavaría una huella de poste, y en ese momento pensamos que se trataba era como de depósitos, porque esas formas no las habíamos visto antes reportadas. Y lo que ustedes van a ver a mano izquierda es sencillamente la primera tumba con vasijas, con algo de restos óseos que aparecen en Nueva Esperanza. Esa última tumba tiene otra cosa particular, y es que en uno de sus extremos, en el extremo sur, había otra mancha de arcilla un poco más pequeña, y cuando empezamos como a ampliar el corte nos dimos cuenta que era una huella de poste. Entonces pensamos, bueno, pues es la huella de poste tal vez de una casa, y empezamos a ampliar el corte buscando la forma de la casa, y resulta que empezamos a ampliar, y era una línea recta. Esa ampliación terminó en un corte de 20 metros por 20 metros, que es lo que ustedes ven ahí. Lo que vemos, esas líneas rectas finalmente terminaron siendo lo que parece ser paredes de una estructura de gran tamaño, de forma rectangular, y lo que nosotros entendíamos como el 8, en realidad terminaron siendo los postes centrales de esta estructura de gran tamaño, ¿sí? Asociado a esa estructura de gran tamaño, pues también hay una serie de rasgos que llaman la atención varias cosas. Una, a medida que estábamos excavando estratigráficamente, la frecuencia de materiales era relativamente baja dentro de lo que es el área de la estructura. Más hacia afuera, la cantidad empezaba a aumentar, lo cual nos mostraba que había un interés por mantener limpia el área, ¿sí? Además, habían unos depósitos específicamente puestos como basureros, es decir, había lugares específicos para arrojar la basura y mantener el área limpia. Tanto en el extremo, esta estructura estaba alineada en un eje norte-sur. Tanto en el extremo norte como en el extremo sur de las estructuras habían unas tumbas, ¿sí? Y en esas tumbas pues tampoco, pues no habían ajuares pues que nos hablaran de entrada como de algo que esté relacionado con diferenciación social. Y ya, creo que... Perdón. Sí. Ahora, en el caso de ambiental, esa misma frecuencia de materiales o esas densidades que ellos habían analizado los llevó a determinar un sector también de 20 por 20, siguiendo la misma estrategia que habíamos adoptado, casi que inmediatamente contiguo al corte que nosotros habíamos iniciado. Y a diferencia nuestra, las huellas de poste que ellos encontraron tenían una orientación oriente-occidente, pero después se logró determinar que eran unas huellas de poste recientes. Y digamos como lo que permitió establecer que se trataba de algo reciente es porque en algunas de ellas aún había madera puesta. Ahora, en principio, EPM tenía previsto que se iban a intervenir las 14 hectáreas que le corresponden a EPM. Ellos tenían previsto que iban a remover absolutamente toda la tierra de las 14 hectáreas por cuestiones ya constructivas. En ese orden de ideas, atendiendo a las concentraciones que nosotros habíamos detectado, más esa primera estructura que habíamos logrado identificar, le planteamos una estrategia a la Subdirección Científica del ICANN, y era poder enfocarnos únicamente en ciertos sectores que nosotros determinamos en zonas de 40 metros por 40 metros, y plantear que el resto se manejara durante el monitoreo. Adicionalmente, pues también pedimos la autorización para poder remover los primeros 20 centímetros con mini cargador, en razón a que ya esos 20 centímetros pues habían sido afectados por las tareas de agricultura durante décadas de cultivos ahí. El ICANN nos dijo, efectivamente, claro, les aprobamos esa medida, sin embargo les proponemos que utilicen tecnología de georradar. Eso les va a ayudar de pronto a enfocar mejor los trabajos, y adicionalmente pues también sabremos si lo que ustedes han observado hasta el momento corresponde con lo que han estado viendo. Como nosotros habíamos propuesto unos sectores, siguiendo la misma estrategia, también Ambiental Consultores hizo exactamente lo mismo, definió unas zonas de 40 por 40 metros para poder enfocar trabajos, y por supuesto a ellos también el ICANN les hizo la misma sugerencia, porque no utilizan tecnología de georradar. El principio es
se exploró la posibilidad de incluso trabajar de la mano con el ICANN, pero pues los temas contractuales hacían que esa labor se pudiera dilatar durante muchísimo tiempo. Así que se contrató a una firma que trabaja con este tipo de tecnología. Ahora, en el lote de EPM, por solicitud también del cliente, se quiso determinar como las profundidades de los posibles rasgos que se hallaron. Entonces, cada manchita verde que ustedes ven ahí es un rasgo que podría estar entre 0 y 1 metro de profundidad. Las manchitas amarillas podrían ser rasgos que podrían estar a partir de 1 metro de profundidad. Las manchitas rojas ya estaban entre 1 y 2 metros de profundidad, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, pues el estudio de Georradar muestra que prácticamente todo el lote estaba lleno de anomalías, ¿cierto? En el mismo orden de ideas, Ambiental también recurre a la misma firma que había contratado EPM para ese fin y pues arroja un panorama similar, ¿sí? En el caso de EPM estábamos hablando de 5.630 rasgos identificados y en el caso de Codensa estamos hablando de 172 rasgos o tumbas y rasgos 560 rasgos. Esta cifra con la excavación luego va a cambiar, pero ante un panorama como esto, lo que nosotros habíamos propuesto es solo enfocarnos en sectores de 40 metros por 40 metros ya definitivamente no funcionaba. Entonces empieza una serie de escenarios en donde se empieza a negociar y se empieza a concertar cómo poder desarrollar el proyecto. Y en ese orden de ideas se logra que con el contratista constructor y con EPM, también pues con la mediación del ICANN y por supuesto los arqueólogos involucrados, se lograra enfocar los trabajos de remoción y de construcción solamente en lo estrictamente necesario, que en el caso de EPM son apenas, bueno, de las 14 hectáreas, apenas 4.8 hectáreas, que de todas maneras es un área gigantesca, y en el caso de Codensa sí se acordó que iban a ser las 3 hectáreas completas, ¿sí? Las 4.8 hectáreas de las que les hablo corresponden a lo que aparece ahí como zona 1, ¿sí? Más una vía de acceso pues que no está trazada ahí, pero es más o menos por donde está indicando Tatiana, viene así y ahí nomás atrás por acá, por ahí. ¿Qué pasa con la zona 2, la zona 3, la zona 4? La zona 2 es la zona que se prevé para expansión futura. No sabemos en cuánto tiempo se va a expandir la subestación, sin embargo, dentro de los acuerdos quedó establecido que nosotros debemos formular un plan de manejo arqueológico indicando en qué estado queda la zona 2 y cuáles deben ser las acciones a desarrollar en esa zona 2. La zona 3, como ya también tenemos prospección y tenemos información de Georradar, también se nos permitió, bueno, esa zona 3 está prevista como zona de disposición del material de excavación, me explico. La tierra que va a salir de la excavación de la zona 1 va a ser depositada sobre la zona 3, ¿sí? Como ya contamos con información de base, entonces nosotros también debemos formular un plan de manejo para esta zona 3 que indique, primero, a cuántos metros por debajo va a quedar la superficie original, ¿cierto? 2, por supuesto, debemos suministrar toda la información tanto de la prospección como de Georradar. Y 3, definitivamente, y se acordó ya con el constructor, no puede haber máquinas pesadas interviniendo directamente sobre la superficie del terreno. Así que ellos, de hecho, pues fue una propuesta concertada que toda la tierra que nosotros ya habíamos sacado por efecto de la excavación arqueológica va a ser repartida y no va a ser apisonada, sino que va a ser distribuida de manera uniforme para evitar que el peso de las máquinas logren hundirse o dañar algún tipo de contexto. Adicional a eso, pues hay una zona 5 que en ese momento todavía no se tenía muy clara, que son las puestas a tierra y los drenajes de los que les hablaba al principio. En medio de toda tanto la urgencia del proyecto como el potencial que se estaba identificando tanto en una zona como en otra, se exploró la posibilidad de, bueno, ¿por qué no cambian la subestación del lugar? La polémica fue bastante grande, ¿por qué? Porque para llegar al lote de Nueva Esperanza se tardaron 5 años en identificar un lote más o menos adecuado para las características de la subestación.
Segundo, pues ya habíamos abierto una buena parte y ya pues el proyecto ya estaba como en licenciamiento, entonces cambiar el lote implicaba volver a hacer el estudio de impacto ambiental para las zonas, no solo la subestación sino las líneas que se alineaban, y pues por cuestiones ya de diseño eléctrico tenía que ser muy cerca de la zona actual, ¿sí? Entonces tenía que ser en Soacha. Entonces finalmente pues otro lote en Soacha de esas características seguramente iba a volver a implicar un rescate bastante amplio como el que ya se había iniciado. Entonces en ese orden de ideas se nos solicitó prospectar la zona norte. ¿Qué es la zona norte? Son los 3 bloques amarillos o lotes que aparecen ahí, que están al norte del lote donde estamos trabajando actualmente. Como ustedes pueden ver, a la izquierda está el Salto de Tequendama, en esa sombra, ahí, este es el Salto de Tequendama, estamos realmente muy cerca. Y con la prospección intensiva, siguiendo la misma estrategia de líneas de sondeo, en esta ocasión fueron cada 15 metros, nuevamente clasificamos el material y con las frecuencias logramos estos resultados. Durante el periodo de Herrera, pues la zona norte no fue ocupada, toda la población estuvo concentrada en la terraza 1, que es donde estamos trabajando nosotros. Los picos más altos, el pico azul, corresponde pues a esa concentración blanca que veíamos en el primer gráfico que les mostré, y vemos que digamos que la ocupación es casi que generalizada en la terraza. Para el periodo Muisca, el panorama cambia por completo. El gráfico tocó voltearlo porque se entendiera un poquito. Sí. Entonces, la zona norte corresponde a ese sector que están señalando ahí con el mouse. La terraza 1, que es donde estamos concentrados en este momento, corresponde a estos 2 picos. Recuerdan que durante el periodo Herrera había como un centro entre estos 2 núcleos, desaparece, y lo que parece ocurrir es que surge una comunidad hija que se ubica en la zona norte, y la zona intermedia parece ser una zona de uso común, y por supuesto eso sencillamente nos puede hablar de un momento en el que la comunidad se divide, ¿cierto? Y necesariamente debió tener una serie de estrategias de regulación social que les permitiera habitar un espacio que a la larga, aunque es amplio, es restringido. Como se dieron cuenta, es una terraza a la cual no se accede fácilmente y está prácticamente como circunscrita al paisaje que lo rodea. Posteriormente, para el periodo post-contacto, la lógica cambia por completo. Ya no hay continuidad en el uso del espacio, se abandona completamente la terraza 1 y se prefiere ubicar los asentamientos en la zona norte. Ahora, ahí se ve un pico altísimo, pero en realidad la frecuencia son 11 fragmentos apenas, realmente es mínimo, lo cual también nos hace pensar que se trataba solamente de un asentamiento y que probablemente esta zona plana fue aprovechada ya con fines agrícolas. Bueno, sobre esa base, entonces inicia lo que pues ya es el rescate propiamente dicho. Entonces ya en esta ocasión yo lo dejo con Tatiana. Buenas tardes. La idea que vamos a hablar, John y yo, perteneciendo a distintas empresas, es que siempre hemos considerado el sitio como uno solo. Entonces, por lo tanto, la metodología, todas las decisiones que se han tomado así en conjunto. Una vez que se decide que se va a excavar el 100% del área a intervenir, se hace una topografía en la que se definen cortes de 20 por 20 metros, que a su vez están subdivididos en cuadrículas de 2 por 2. Como les había dicho John, nos autorizaron el descapote de los primeros 20 centímetros del sitio, por lo tanto, pues esta es una foto inicial de un corte. Con el descapote se hizo monitoreo durante el descapote y las piezas que salían de esta acción fueron recuperadas por lotes. O sea, el monitoreo se hizo por lotes, en algunos casos está por cortes. Los cortes están orientados norte-sur. Ok, durante el monitoreo en el
espacio de EPM se evidenciaron estas manchas de arcilla bastante grandes, por lo cual se dio pues el inicio de este corte sin que fuera pues consecutivo a lo que se estaba planteando. Una vez se inició la excavación, esta metodología fue realizada cada 10 centímetros, niveles de 10 centímetros. Como resultado se obtuvo una estructura rectangular y esas manchas de arcilla resultaron siendo huellas de poste bastante grandes. ¿Cuánto tienen? ¿Como 1 metro? La circunferencia blanca tiene más o menos 1,60 m de diámetro. La circunferencia negra alcanza en algunos casos hasta 80 centímetros de diámetro. No sé si bueno, no, esta foto de hecho es un momento en el que estamos siendo objeto de visita de parte del ICANN. Aquí está Fernando. Básicamente algo importante es que cuando se empiezan estos hallazgos todavía estamos en ese proceso de negociación de si continuamos y si es el área completa, bueno, todas estas circunstancias. Y también vale la pena señalar que prácticamente desde el inicio fuimos nosotros los que solicitamos el apoyo y la compañía permanente del ICANN, ¿sí? Entonces ellos han estado muy pendientes desde el principio, ¿cierto? Y pues han ido ya casi todos, de hecho. Bueno, uno de los retos que tuvimos nosotros fue que iniciamos nuestra excavación estratigráfica en ajedrez. Fue como la primera estrategia, pero siendo tantas personas nos dimos cuenta que logísticamente era muy difícil hacerlo. Por lo tanto, se toma la determinación de hacerlo por trincheras. También con respecto a la estructura, que fue la primera, pues como los primeros que implantaron la estrategia de dejar las huellas de poste y los rasgos en pedestal. ¿Esto por qué? Estamos abocados a un proyecto de rescate, por lo tanto nosotros teníamos que avanzar en la parte estratigráfica y poder dejar registro y que fuera visible lo que estábamos encontrando sin tener que esperar a un plano. Además, teníamos que avanzar en la parte estratigráfica y los rasgos iban a ser atendidos posteriormente, de hecho meses después. Entonces esta es una de las razones por las que ustedes ven arriba como unos rectángulos. No, aquí. ¿Cuál? Los pedestales. Aquí. O acá. Que son esas, que fueron pues esa razón. Esto nos permitió, ahorita lo van a ver, que en las fotografías aéreas también se distingan muy bien esas estructuras que tenemos. En otros casos, la realización de las trincheras también obedeció a la profundidad. Tenemos cortes que van hasta 1,20 de profundidad, por lo tanto pues era mucho más fácil el transporte de la tierra de esta manera. En otros sectores, sobre todo en la parte sur de lo que nosotros estamos realizando, se decide no hacerlo por trinchera, sino excavar totalmente los niveles de los 400 metros cuadrados. Entonces bajamos 10 niveles de los 400 metros. Esto lo pudimos hacer porque la profundidad no supera los 50 centímetros, 60 más o menos, 60 centímetros de profundidad. No, igual vale la pena contar también algo que me olvidó mencionar al principio. El equipo de arqueología que está en el lote de EPM alcanzó en algún momento las 200 personas, 64 arqueólogos, 120 trabajadores más el equipo de administración, y actualmente Ambiental Codensa tienen más o menos el mismo orden de personas, ¿cierto? Tenemos 56 arqueólogos y 130 trabajadores. Eso significa que cuando uno planea y empieza a ejecutar este tipo de excavaciones, uno tiene que enfrentarse a problemas de por dónde saco la tierra, para dónde la llevo, cómo la boto, cómo hago que la gente no se me quede encerrada, cosas por el estilo. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Bueno, siguiendo con la metodología, entonces los 10 centímetros los excavamos siempre hasta llegar al nivel estéril, pues que esa es la final, también se identificó con las prospecciones, los primeros cortes.
y el 100% de la tierra que procede de esta excavación ha sido zarandeada. Un proceso con la zaranda también fue bastante interesante. Ha sido pues, un asunto más tecnológico en los que hemos aprovechado ideas tanto de los trabajadores como de los mismos arqueólogos. En este momento esa zaranda que ven ahí tiene hasta balineras que permite que la gente no tenga esfuerzo de cargas para zarandear, entonces también ha sido un proceso bastante interesante. Pues no sé, ustedes la mayoría han estado zarandeando con la zaranda pegada al palo, pues prácticamente fue como iniciamos el proceso. Bueno, nosotros hablamos siempre, como decía yo, en el grueso de la excavación. Nosotros hablamos de dos etapas, la excavación estratigráfica y pues lo que vendría después, que es la excavación de rasgos. Estos los venimos haciendo con un equipo de arqueólogos bastante grande en este momento. El proceso es pues, la excavación, se exponen los individuos cuando los hay. Una de las cosas que hemos tenido en Nueva Esperanza es que yo creo que por ahí el 95% de las tumbas apenas sí tienen restos dentales. Son muy pocos los que se encuentran en un muy buen estado de conservación. Entonces, por lo tanto, lo que se haga en campo, las medidas que tomemos en campo, es lo único que nos va a quedar. Este proceso pues, es un poco más lento que el estratigráfico. Se dibuja, el proceso que hay acá es de las huellas de poste de las estructuras. Para estas, una de las cosas que también nos permitieron los pedestales fue excavarlas partiéndolas a la mitad, lo que nos permite ver profundidad, inclinación, y ya después que se termina, se baja. Si es muy grande ese pedestal, pues se baja y se recolecta material, aunque pues no ha sido pues muy... El porcentaje de material que se encuentra en los pedestales es muy bajito. Bueno, esto también es el proceso de dibujo. Esto es de una de las estructuras en todas sus como etapas de construcción. Sí. El proceso de dibujo, la parte de digitalización que también se está haciendo permanentemente en laboratorio. Contextos identificados. Algo que tenía Nueva Esperanza es que nos ha permitido encontrar diversos contextos. Está lo que esa estructura realmente fue la que hizo que Nueva Esperanza se excavara en el 100%. Son, ¿de estas cuántas tienes? Son como... De estas estructuras, la foto donde salía Fernando es esta misma estructura. Estamos hablando de ese tamaño, estamos hablando más o menos de unas 7 estructuras. El dibujo que veíamos anteriormente corresponde precisamente a una de las hileras de postes de las estructuras de gran tamaño. Esta en particular tiene... ¡Ay, carambolas! Se me perdió el cursor. Esta en particular tiene, creo que son 10 metros de ancho por 14 de largo, igual que esta otra. Casi siempre vienen en pares, pero bueno, lo que tiene que ver con estructuras pues es un tema que vamos a explicar en mayor detalle la próxima semana, que corresponde al grupo de estructuras. ¿Sí? No, pues sí, en realidad ahorita nos vamos a contar como los contextos, pero pues ya las otras ya las van a concentrar más en ello. Esta fotografía de acá es un perfil de una de las huellas de poste de esas estructuras. Esto tiene metro 70 de profundidad. Tenemos... Pues, perdón, este es el poste y pues aquí está como el relleno de acuñamiento del mismo. Tenemos áreas de vivienda. De estas, nosotros aproximadamente tenemos en este momento, ¿cuántas estructuras de vivienda aproximadamente? Unas 7 más o menos. 7 estructuras. Y en la parte norte tenemos lo que al parecer es un canal artificial. Este también les van a comentar un poco más el 20 de noviembre. Algunos pozos de almacenamiento, otros sectores con acumulaciones de material generalmente lítico, muchas veces sin uso, son concentraciones líticas, y pues tumbas de toda diversidad, complejas, sencillas, con pozo, bueno, de esas también
vendremos a hablarles dentro de 8 y 15 días. Entonces, pues el resultado de todo este proceso, esta fotografía es el área de... No, pero no está completa de PM. Bueno, Le falta un pedazo, pero pues lo que nos permite, sobre todo estos pedestales, es poder identificar en las fotografías aéreas todo lo que es el resultado de Nueva Esperanza. para ubicarlos un poco, este sector de acá es la excavación que corresponde a Codensa, corresponde a la zona del patio de 500 kilovoltios y la zona de 230, pues ya la vamos a ver ahora, está en este lugar. Pero miren, la primera estructura grande de la que yo les hablaba, la del corte 4, la primera fotografía que les mostré está ubicado acá. La del corte 11 y de la fotografía de la que estábamos hablando ahorita son estas dos de acá. Aquí tenemos otras dos iguales. Es importante mencionar que esta es la zona de 230, aquí tenemos otra estructura de una forma similar. Lo que estábamos viendo ahora es de la siguiente manera: la estructura del corte 4 está en este sector, aquí está el canal que estaba mostrando ahora Tatiana, las otras estructuras grandes están en este sector. Es importante aclarar algo que también tiene que ver con el proceso de excavación, y es que a medida que empezamos a hacer los cortes de 20 por 20, había una serie de rasgos que nos aparecían y no entendíamos de qué se trataba. Rasgos, había cerámica, habían unos incluso sin nada, habían otros que sí eran tumbas, habían materiales como dispersos pues sobre el suelo. Pero a medida que empezamos a avanzar la excavación y empezamos a identificar tanto las áreas de vivienda como las estructuras grandes, empezamos a entender que esas áreas eran áreas como de uso común, ¿sí? Y el hecho de haber dejado visibles las estructuras con esos pedestales y lo mismo las viviendas nos permitía siempre tener presente qué es lo que estamos encontrando y hacia dónde poder dirigirnos en términos de entender los procesos que se estaban llevando a cabo ahí. Esta ya es donde ven el único árbol que queda que tiene sentencia de muerte. Es el sector de Codensa, el canal es ese. Aún nos falta, en esta fotografía aún faltaba excavar la parte negrita que baja en el canal. Y pues ahí pues, también nos permite ver la mayor concentración de rasgos que se encuentran hacia la zona sur. Aquí pues efectivamente nosotros todavía no hemos terminado el proceso de excavación. Nosotros vamos hasta febrero del próximo año, en lo que se llama los rasgos, en lo grueso que es la estratigráfica esperamos estar terminando en diciembre, y pues la fotografía, creo que ya el avance de toda esta área que se ve acá descapotada ya está lista. Nos falta la zona sur. Exacto. También pues, nos permite ver que tenemos zonas bastante limpias, donde no hay rasgos, no hay huellas de postes, son zonas limpias que al principio, pues, cuando se hizo la prospección, fueron las zonas de mayor densidad cerámica y pues las que realmente se escogieron en algún momento para excavar. Bueno, esta área, que ya es como la totalidad, aquí está el patio de 500 kilovoltios de EPM, 230, la vía de acceso, la zona de Codensa, todo está sumando 7.8 hectáreas excavadas al 100%. John, en esa anterior foto, ¿dónde quedaría el lote de la empresa de energía de Bogotá? Acá, según lo que habíamos hablado la vez pasada aquí. Sí. ¿Sale? Ajá. Bueno, todo pues, no se trata solamente pues, de liberar el lote a Codensa y EPM, entonces por lo tanto nosotros también tenemos el compromiso de hacer investigación con los materiales que estamos recuperando. En este momento cada una de las empresas tiene un laboratorio bastante grande montado para esto. Estamos haciendo análisis de cerámica, oceolítico, fauna, y pues queremos traer estas fotografías para, esto es apenas yo creo que el 10% del bodegaje del material. En este momento Codensa lleva analizado más o menos 66.000 fragmentos cerámicos y estamos hablando del 20% del área. Entonces la tarea es bastante grande, pero pues está haciendo
por el compromiso de las empresas que están haciendo el rescate, como son Codensa y EPM. Este es otro de los retos que se tiene, porque estamos hablando de que solo en el lado de EPM tenemos cerca de 20 toneladas de materiales, ¿sí? Y eso es una cifra brutal. Y eso obviamente el reto no solamente pensar en cómo clasificamos, cómo lavamos, cómo hacemos todo ese tipo de labores, sino también cómo se almacena, porque creo que nadie está preparado para un proyecto de semejantes proporciones, y pues tener que enfrentar este tipo de cosas ha implicado muchos ajustes, muchas adecuaciones al interior de cada una de las empresas. Bueno, también esto es parte del proceso de laboratorio. Este es el dibujo de los rasgos Esta es una de las estructuras. Este es el plano general. A medida que se iba avanzando el dibujo en campo, se iba digitalizando de forma paralela en laboratorio. Aquí digamos que tenemos un momento donde todavía hacían falta unos cortes por terminarse. Aquí alcanzamos a notar parte de una de las estructuras grandes. La primera estructura, la del corte 4, está aquí, y estas son unidades de vivienda identificadas. Nosotros pues también llevamos el mismo proceso. Bueno, en la resolución no deja ver mucho, pero las áreas de vivienda están concentradas arriba. Este sector de ahí, donde están concentradas las áreas de vivienda. Tenemos el canal, y pues es un proceso que va paralelo a la excavación. Nos ven de distintos colores porque pues nosotros también tenemos que llevar un registro de lo que está identificado, de lo que está excavado. Entonces pues es un proceso permanente en laboratorio. Bueno, como les comentaba al principio, un proyecto de estas proporciones pues involucra muchos aprendizajes. Uno de ellos es que nosotros como por formación no estamos acostumbrados a ser seguidos, a ser medidos, ¿no? Pero por supuesto un proyecto de estos pues ya tiene muchísimos más actores y ha hecho que todo el tiempo estemos involucrados con ingenieros, con personas que están como especializadas en ese campo, ¿cierto? Entonces eso llevó a que se definieran muchas estrategias tanto operativas como de seguimiento, como de organización, de logística, que pues ya les vamos a ir mostrando. Estos mapas en particular lo que muestran es cómo se iba haciendo el seguimiento semana tras semana, mes tras mes, del avance en excavación estratigráfica. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de PM, que es el rojo, los rojos significan que ya se había terminado la excavación estratigráfica, ¿sí? Los que están, que aparecen 4, 14, todos esos eran lo que se había excavado durante el primer año de trabajo. Valga la pena aclarar que nosotros tuvimos dos etapas. Una primera etapa fue cuando tuvimos 6 arqueólogos, 6 trabajadores, luego pasamos a 12 y 20 trabajadores, y eso fue como un trabajo de un año, y lo que alcanzamos a hacer en un año pues fue lo que está ahí en color más clarito, ¿sí? Cuando viene ya el impulso y ya se decide que solamente lo que se va a intervenir, ya se dice, bueno, vamos a inyectarle el capital a todo este ejercicio de rescate, pues ya es que se dice, para terminar eso en el tiempo que el Ministerio de Minas nos pone, necesitamos un equipo de tantos arqueólogos, tantos trabajadores, ¿cierto? Y pues ya el avance en un año, pues obviamente es mucho más notorio. Lo que está en verde, las franjitas verdes, esas significaban que en esa semana de seguimiento eran las cuadrículas que estaban activas. Ahora, bueno, ahorita les voy a mostrar, eso se ve que son corredores, que son trincheras, pues ya les vamos a explicar por qué las trincheras, pero vayamos pensando en que cuando tenemos un lote así tan grande hay que depositar la tierra en alguna parte, hay que mirar cómo la evacuamos. Bueno, en el caso de nosotros, el seguimiento en el primer año hicimos estos 4. Eran en campo 6 arqueólogos y 6 trabajadores. Este seguimiento, pues lo que está en azul es lo que ya tiene la excavación estratigráfica lista. Los rojos donde ya también están excavados
los rasgos, y lo verde es lo que está para esta semana, que era este avance en lo que está en ejecución en ese momento. Esto no lo piden semana tras semana, entonces es una de las cosas, de los retos para uno como arqueólogo cuando no está acostumbrado a que nadie le pida cuentas de este estilo, es parte pues del proceso. Hubo unos ejercicios muy interesantes. Bueno, otra forma de seguimiento. Resulta que además de los seguimientos semanales, cuadrícula por cuadrícula, de cómo vamos, cómo se va avanzando en área, todo ese tipo de cosas, había otro seguimiento en términos ya más cuantitativos. En el gráfico de arriba, la línea azul representa la cantidad, el área que debíamos nosotros estar excavando semana tras semana, pero eso va como sumatoria, y la roja es lo que nosotros íbamos ejecutando, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven que está por debajo del azul corresponde a diciembre-enero. Es terrible. Diciembre-enero, los trabajadores la primera quincena no llegaron al otro día. Fue terrible, la verdad, esas semanas fueron durísimas. Pero también esto es muy interesante, ¿por qué? Porque al principio cuando llega el grupo de administración en campo y dice, bueno, yo estoy viendo que ustedes se están demorando tanto tiempo haciendo la estratigrafía en este corte, yo creo que usted va a estar terminando tal fecha. Los arqueólogos en principio, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo nos van a medir? ¿Qué es esa vaina? Bueno, entonces hablamos con los arqueólogos corte por corte y les dijimos, bueno, ya usted con lo que ha visto, ¿cuándo cree que va a terminar? No, pues tal fecha, y era la misma que había dicho el ingeniero, ¿sí? Entonces finalmente es una cosa que después de un año ha significado un aprendizaje enorme, porque como les dije al principio, uno no está acostumbrado a ese tipo de seguimientos, y la verdad sí es muy importante, porque este tipo de cosas ayudan mucho a planear, a detectar alertas, digamos, de si no alcanzamos o hay eventos que hay que atender, pues este tipo de seguimientos ayudan mucho a prever ese tipo de contingencias. En el caso de... Bueno, el cuadro de abajo también es parte de los seguimientos, como pueden ver ustedes, nosotros, a los arqueólogos no nos gustan mucho los números, pero pues le toca a uno acostumbrarse a que permanentemente a ellos están pidiendo cuántos rasgos identificaron, qué tipo de rasgo es, cuántos excavaron, cuánto se elaboró en laboratorio, cuánto se clasificó. Entonces pues también ha sido ese tipo de aprendizaje hasta contar cuántos tiestos clasifico yo por día y llegar a ponerles metas a los chicos de, miren, ustedes llevan 3 meses clasificando, durante 3 meses su promedio de clasificación es este, entonces ahora en adelante ese es como el mínimo del resultado de su labor. Entonces pues ha sido un aprendizaje duro, porque siempre que los ingenieros venían a preguntarle a uno algo no era, depende. Pero ¿cómo así que depende? Sí, no, depende si el rasgo tiene individuos, si no tiene individuos, si está tan profundo, si no está tan profundo. Y el aprendizaje que hemos tenido es que se puede medir y se puede hacer, sí se puede llegar a tener una estadística de un promedio de excavación semanal, de un promedio de clasificación, pero pues ha sido como un lavado de cerebro para nosotros y un proceso bastante pues interesante, porque aprende a ser uno también muy ordenado y a planear. Ahorita pues hablando de planeación, pues esto es una de las cosas que nos sucedió bastante, es que pues nuestras empresas, en el caso ya para cuando el proyecto pasa de 6 arqueólogos al principio 27, se unen 2 empresas, ambas sin experiencia en proyectos arqueológicos, para formar una unión temporal para hacer esto. Entonces me piden a mí un presupuesto. Claro, uno les pasa el presupuesto, necesito tantos arqueólogos, tantos trabajadores y ya. Después, bueno, si piensa uno en el transporte, llega a pensar a uno en algunas cosas de logística, pero cuando empezamos a ver una oficina, una carpa para los arqueólogos, una carpa para los trabajadores, una carpa para almacenar el campo, el material, empiezan a haber otros tipos de logísticas, como por ejemplo baños. Empieza a aprender también uno de legislación, hay tantos baños, un baño por cada 15, un baño por cada 15, mantenimiento de los baños también, tampoco llega uno como a pensar que pues toca contratarlo, dónde lavarse las manos. Esto surgió también por un asunto que empezaron a enfermarse la gente de gastroenteritis, entonces uno en una excavación tampoco piensa, pues,
uno siempre ha estado como muy de guerrero. Este proyecto pues, comedores, las hamacas, No, zona de descanso. y mira que algo que le ha llamado la atención al principio, creo que con Clemencia alguna vez lo hablábamos, es que uno llega y uno dice, hay baño. Sí. Y resulta que nosotros duramos siempre un buen tiempo, nosotros fuimos los primeros en llegar allá y pues nada, y el monte y lo que fuera, y en algún momento llegó una visita y dijo, oigan, ¿y el baño? Entonces ni siquiera fuimos nosotros los mismos arqueólogos los que dijimos, oiga, necesitamos baños, no, sino que fue alguien de afuera que dijo, oiga, ustedes necesitan estas y estas condiciones. La adecuación del lavamanos y toda esa cuestión fue también todo un ejercicio con el CISOMA, el encargado de seguridad. Pues primero nosotros, luego ambiental, pero siempre fue como cómo hacemos que el agua caiga, cómo llevamos el agua, cómo hacemos todo ese tipo de cosas. Pensar que para eso se necesita permiso de vertimiento si vamos a usar jabón. Bueno, una cantidad de cosas que uno pues jamás se le pasan por la cabeza. No más la hidratación. El costo del agua para 200 personas en campo uno nunca lo llega como a pensar ni a calcular, ¿no? Y cómo lo llevamos y cómo lo ponemos. Entonces, ese proceso pues también ha sido bastante interesante. Y lo otro que hablamos alguna vez con algunos arqueólogos es que los chicos que están trabajando aquí, muchos de ellos es su primer trabajo. Y esta es la arqueología que conocen. Una arqueología con la que me recogen en la puerta de la casa, me dejan en la puerta de la casa. Tengo baño, comedor, microondas. Bueno, ustedes tienen microondas, nosotros usamos portas, vasos. Y pues otro de los retos también ha sido, que también se va a hablar dentro de 20 días, es el proceso de seguridad. Nosotros hemos tenido rasgos que sobrepasan el 1,50 a profundidad. Y por ley, para poder excavar rasgos de más de 1,50 a profundidad, tienen que tener curso de alturas. Y no solamente curso de alturas, sino una competencia por parte del SENA y el uso de todos los elementos de protección, como arnés, línea de vida. Bueno. Sí. También pues nos hemos tenido que enfrentar lo que les contaba John de la tierra. EPM pues sí tenía unos sectores libres donde colocar la tierra, Codensa no. Y cuando uno hace el presupuesto tampoco se le ocurre que van a salir toneladas y toneladas de tierra. Y también entonces el proceso de contratar una huerteta para que la saque, a dónde la va a sacar, qué permisos se necesitan. Entonces pues ha sido yo creo que un aprendizaje tanto para nosotros como para las empresas contratantes, porque tampoco lo habían vivido. Las temporadas de lluvia. Al principio eran unas carpas pequeñitas y el primer aguacero se desbarataron. Sí. Entonces luego llegar a las carpas grandotas, también a las lluvias nos llevó al reto de, bueno, ¿cómo hacemos para excavar rasgos mientras llueve? Entonces se diseñaron unas carpas pequeñas individuales para poder excavar rasgos mientras llueve o para protegerse del sol o bueno, cosas por el estilo. Yo no sé si ustedes recuerdan que al principio, cuando estábamos mostrando el proceso de excavación estratigráfica, había una zaranda con baleneras y abajo había una carretilla. ¿Sí? Nosotros ya llevábamos varios meses en campo y el proceso era, se saca la tierra, se zarandea, cae al piso, luego otra vez desde el piso a la carretilla. Y un día llegó un ingeniero, uno de mis jefes, y dijo, oiga, ¿y por qué no diseñan un soporte más alto que quepa la carretilla y se ahorran un proceso? Sí, nosotros ya llevamos meses haciendo esa vaina. Entonces, cositas como esas, de que uno normalmente no está acostumbrado. Ahora, la otra era que, digamos, que podíamos estar en el sector, digamos, en el sector izquierdo, donde está la boca, por ejemplo, raspando la tierra, y entonces el asunto era que a veces los arqueólogos y los trabajadores movilizaban la tierra desde las carretillas y a veces el punto para depositar la tierra quedaba muy lejos. Sí, nosotros teníamos unos puntos de acopio y no sé qué, entonces se lleva para allá, pero entonces empezamos a notar dos cosas. Uno, que en esos viajes la gente se cansaba mucho, y dos, se demoraba mucho. Tres,
también empezamos a notar que porque se demoraban y se cansaban, muchos se quedaban allá hablando. Sí. Entonces, a veces veía a uno por allá como salir y esta gente está fumando ya. Sí. Entonces, como, oiga, por favor, eso llevó precisamente a planear cómo distribuimos el trabajo de tal manera que ese tipo de cosas pues se optimicen, ¿cierto? Los desplazamientos, la salida de la tierra por las franjas que les mencionaba fue algo clave, porque sí nos ocurrió al principio que en algún momento alguien quedó encerrado y con la carretilla sobre esta altura para bajar a los otros, más las cuerdas, más las cosas como, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, otro de los retos que tampoco se le ocurren a uno es que si va a tener una planta eléctrica tiene que tener un punto de acopio de combustible, y que el punto de acopio de combustible pues tiene que cumplir con unas condiciones específicas que pide la ley. Entonces empiezan a haber cosita tras cosita que creo que pues a nosotros ya nos ha enseñado a cómo planear un proyecto de arqueología, si se da, de 200 metros cuadrados, la necesidad de generar carpintería, porque resulta que sí, uno dice zarandas, pero las zarandas se dañan y en un proceso de 2 años pues es el diario vivir de cámbiame esta malla. Tampoco estaba contemplado tener un carpintero dentro del proyecto, y cada vez que crece entonces el ayudante del carpintero le toca construir escaleras, porque resulta que la entrada al corte ya tiene más de, ¿escuchas, Juan Carlos? ¿30? ¿40 centímetros de profundidad es que tengo que tener escalera? Sí. 40 centímetros de profundidad por escalera. Y es también acostumbrarse a que, por ejemplo, nosotros tenemos CODENSA, tiene un estándar de seguridad muy alto. Entonces, pues uno dice 30 centímetros, a los 30 tengo que tener un costal con tierra para hacer el escalón. Uno está acostumbrado a dar el paso y pues me tiro, pues no hay problema. Y ya pues los estándares de CODENSA nosotros nos piden eso. De eso ya dentro de 15 días pues les van a contar todos los cambios que he habido un poco en el ejercicio de la arqueología en cuanto a la seguridad. De tener que tener permanentemente protector respiratorio, gafas, guantes, sombrero. Otras de los costos que ha tenido el proyecto, que tampoco se le ocurrían a uno, es el suministro del protector solar, del gel antibacterial. Antes de terminar, pues obviamente no podíamos nosotros terminar sin agradecerle a todo el equipo de trabajo, ¿no? Pues finalmente ellos son los que hacen posible todo lo que se está haciendo, precisamente partiendo de esa iniciativa por reconocer el trabajo de ellos, es que se ha pensado en que las próximas presentaciones van a ser ellos los que van a mostrar pues ya aspectos más específicos. Evidentemente ni Tatiana, ni yo, ni las personas que trabajan cada uno con nosotros pues vamos a tener la capacidad de realizar un informe que reúna toda esa cuestión. Así que es importante también destacar que eso ha hecho que dentro del mismo grupo de trabajo se han generado grupos de intereses, grupos de investigación que ya de entrada pues ya están trabajando en algunos temas, obviamente pues bajo la supervisión y coordinación nuestra y de nuestros coordinadores, de nuestros colaboradores, pero la idea es poder construir algo en conjunto y algo que sea por supuesto de un alto rigor académico. Ya no. En el caso nuestro tenemos un equipo de trabajo que se encarga de ecología, ¿sí? Entonces pues dentro del grupo de ecología pues hay un grupo que está trabajando con semillas, hay otro que está trabajando pues como con información de geología, otros van a hacer estudios de análisis de tránsito y cosas como esas. Tenemos un grupo de suelos, el grupo de suelos pues valga la pena también señalar que hemos contado con análisis ya especializados de suelos y pues la idea es poder amarrar esos análisis a problemas y preguntas antropológicas pues dentro del proyecto. Tenemos un grupo de estructuras, digamos, ellos los han llamado estructuras mayores, que son los que se van a encargar de algunos temas relacionados con estructuras rectangulares de gran tamaño. Hay otro grupo que está encargado de las viviendas, entonces hay algunos que están trabajando temas específicos de las unidades domésticas
tanto de cerámica como líquido, como distribución espacial de estos artefactos. Tenemos un grupo de arqueometría que va a trabajar, en principio está trabajando con los volantes de uso, tenemos bastantes, y no sé si se me escapa alguno. Tenemos arqueología, Obviamente. El grupo de bioarqueología que pues a la fecha de hoy pues tiene muy bien actualizada su respectiva base de datos. Como pues ya mencionó Tatiana, el grado de conservación de los huesos no es muy bueno, por lo tanto muchas medidas se toman in situ y ellos ya de pronto en 8 días les van a contar un poco con más detalle. Y por supuesto hay personas encargadas del análisis de lípidos y hay personas encargadas del análisis de restos óseos de fauna. Nosotros tenemos esos mismos grupos y tenemos un grupo más que está muy interesado en lo que es arqueología pública. Entonces ellos están haciendo investigación de cómo se hace la divulgación y cómo hacer la divulgación de este proyecto. No sé, Juan Carlos, ¿tenemos otro más de los que mencioné ya? ¿Tú qué tienes ahí? Sí, hay un grupo de economía política y subsistencia. Que está más relacionado con el canal. Más relacionado. Nosotros, a diferencia de PMIGT, tenemos un grupo que está dedicado a paleoambiente, se ha concentrado mucho en esa estructura del canal, y adicionalmente hay un grupo de arqueólogos que están trabajando temas de economía política y subsistencia. La idea también es que pues, estos grupos tengan contacto entre ellos, porque pues requieren información de cada una de las empresas. Perdón, ¿es posible hacer algo a nivel de genética, de ADN con los residuos? Pues hemos estudiado la posibilidad, pero pues en nuestro caso el grado de conservación de los huesos es tan malo, pues que lo estamos evaluando, la verdad. Teníamos presupuestado incluso trabajar con las piezas dentales y poder hacer estudios, pero en realidad las piezas dentales incluso está solamente el esmalte, no tienen raíces, no tienen retina, nada. Entonces es algo que ahorita estamos evaluando precisamente por eso. ¿Preguntas, Kenny? Sí, a mí me gustaría saber si en algún momento del proceso nos considera pues plantear la declaratoria de arqueológica protegida para esta zona. O sea, yo entiendo la complejidad de cambiar un proyecto de un lugar a otro, lo que implica hacer nuevamente un media y todo eso que yo les contaba, pero pues por la complejidad del área, por la importancia, por la singularidad también, no sé si en algún momento se planteó. Claro, de hecho hubo varias instancias y varias reuniones pues como para evaluar ese tipo de temas. Lo que pasa es que cuando se empieza a considerar esa opción, el trabajo arqueológico ya iba muy avanzado. Significa que ya también teníamos mucha gente que estaba involucrada, gente de la comunidad involucrada en el trabajo. Y teníamos, digamos, como dos riesgos. Aunque el acceso al sitio es restringido, eso no niega la posibilidad de que haya incursiones nocturnas o cosas por el estilo y que finalmente llevaran a la destrucción del sitio. ¿Sí? Ese era uno de los riesgos que corríamos. Dos, definitivamente, como ya habíamos descapotado tanto, ya teníamos las estructuras descubiertas y todo ese tipo de cosas. Primero, como se trata de cosas de arcilla, no hay una forma, por decirlo de alguna manera, práctica de conservar eso. ¿Sí? Alguna vez nos planteó alguien como, oye, ¿por qué no le echan algún tipo de químico para que quede ahí, que se pueda visitar? Pues eso no se puede hacer porque quitamos la posibilidad de investigar a futuro. Segundo, si decimos no se interviene, pues obviamente y el proyecto se abandona, pues alguien tenía que hacerse cargo de la vigilancia, el cuidado de la investigación del sitio. Adicionalmente, bueno, el otro escenario es que, bueno, listo, nos vamos, lo dejamos ahí, pero albergar la posibilidad de que se lograra investigar el sitio era bastante complejo, mientras que en este caso estábamos en un contexto en donde por parte de EPM estaban dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero, igual que de parte de Codensa. Entonces, de parte de EPM, pues asciende la suma a 15.000 millones de pesos. De parte de Codensa creo que va por ahí más o menos 20.000. Solamente en campo. Y
solamente... todavía toda la parte de investigación. Entonces, lograr igualar una inversión tan alta en un proceso de investigación y sobre todo como de recuperación de información, definitivamente iba a ser muy, muy difícil. Y pues atendiendo todos estos elementos que le he comentado, pues en las diferentes reuniones de concertación y todo eso, en donde también estuve involucrado, Ministerio de Cultura, por supuesto el ICANN, se acordó que lo mejor realmente era poder recuperar la información. Entonces por eso nos dio la declaración. ¿Qué tiene proyectado con relación a la reconstrucción tridimensional del sitio? La posibilidad de hacer un escaneo tridimensional con globo o con lo que sea para que pues, el sitio se va a utilizar que por lo menos esa reconstrucción tridimensional. En este momento ya se han hecho varias fotografías con dron y sí está presupuestado esa reconstrucción tridimensional que pues hace parte de ese informe del producto final. Lo otro que también pues queríamos comentar es que el producto final es un solo producto. Claro. Bueno, el De publicación. El de publicación, O sea, que es cada muy uno delicado, es pues sí, pero el de publicación sí es un solo producto. Sí. Claro. Yo vi la noticia que salió en el tiempo sobre el hallazgo de información y ahí decía que gran parte, o bueno, una parte va a ser destinada a varios museos. ¿Qué museos piensan destinar todos estos Pues eso es una cosa mediática, obviamente. No, realmente en este momento es un proceso que está en negociación. Por supuesto, uno de los intereses de las empresas participantes es que el destino final de estos artefactos, tanto de las toneladas de no museables para las piezas museables, queden bien resguardados. Por supuesto, el ICANN ha manifestado también ese interés y el municipio de Soacha también ha manifestado interés por albergar toda la colección. Sin embargo, pues hay una serie de condiciones que se deben reunir para poder albergar este material final. Entonces, en este momento está ese proceso de negociación. Lo de museos es una cosa más mediática. Pero el municipio, ¿qué interés ha manifestado al respecto? Porque Soacha es hasta el momento el municipio más rico en yacimientos arqueológicos, desde el cerámico hasta tiempo contemporáneo. Sí, José Vicente, en este momento las dos empresas EPM Codensa estamos trabajando junto con el ICANN y el municipio en desarrollar una propuesta de arqueología pública que precisamente pues satisfaga, uno, los requerimientos en materia científica, dos, en materia de los intereses que tiene la comunidad. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de generar una red y articular una serie de actores que permitan generar un plan, obviamente, es un plan que se está manejando directamente con el ICANN, de generar un plan que atienda precisamente todas esas necesidades, y la aspiración que tenemos nosotros es que sirva de piloto a otros proyectos a futuro. Entonces, un plan realmente es un tema que vincula a demasiados actores y en el que nosotros directamente Codensa y EPM han tomado la iniciativa de evaluar esas posibilidades. Se ha creado una mesa técnica precisamente para poder que todos los actores que están involucrados expresen sus opiniones, sus necesidades, y de acuerdo a la concertación que se haga, generar ese plan que obviamente pues en el caso de las empresas hay un compromiso expreso en que vaya un poco más allá de lo que la obligación legal le requiere. Buenas tardes. John, ¿cuándo ustedes ya terminaron trabajo de campo? Nosotros terminamos el rescate de las 4.8 hectáreas. En este momento ya iniciamos la etapa de monitoreo, pero también estamos en otra etapa que es la excavación de los drenajes y los corredores que les mencionaba. O sea, en este momento continuamos en cambio. Es decir, que más o menos ¿cuándo pueden estar terminando? Es pregunta de ingeniero, pero yo no soy ingeniero. No, ahora respondo como las encuestas, no sabo, no respondo. ¿No? Depende. Lo que pasa es que en esta etapa implicó dividir nuestro equipo en tres grupos. El grupo grueso de laboratorio, el de colas, como hemos denominado, de puesta a tierra y todo esto,
y por supuesto el grupo de monitoreo, ¿cierto? Como hasta ahora estamos arrancando, pues todavía no tenemos como una proyección exacta de cuándo terminamos. No puedo. Nosotros febrero. ¿Febrero? Porque es que tenemos en ciernes algo con las dos empresas que han venido trabajando, porque tenemos otro rescate sí, fase de campo. Fase de campo. que adelantar, y pues necesito saber más o menos para cuándo están ustedes acabando, porque pues necesito invitarlos a la licitación. No, la verdad es que no puedo comprometerme ahorita a decirlo la verdad. Ya les llegará la invitación. Pero se va a modificar, eso no hay. Sí, tengo, contractualmente tengo que terminar en febrero. Bueno, gracias por la presentación. Y cuando ustedes hablan de los equipos de trabajo que se están encargando como de temas más puntuales, me llama la atención que no haya un equipo o que por lo menos no nos hayan contado si hubo una preocupación por poner un componente, llamémoslo, etnohistórico a este proyecto, porque esta es una de las zonas más ricas desde todo punto de vista en cuanto a la documentación de archivo, por ejemplo, que uno puede encontrar tanto en archivos colombianos como en el exterior. En España, por ejemplo, recuerdo haber visto muchas cosas que se refieren a esta zona específica que permitirían pues hacer una interpretación de toda la gran cantidad de cosas que ustedes están hallando ahí. Entonces no sé si pensaron, pues, dado que tienen ese presupuesto tan faustoso y maravilloso, Porque será mucho limitado. porque siempre yo he visto que los proyectos de arqueología pues le ponen un componente histórico casi que como por cumplir, y contratan a alguien que lea al cronista que habló sobre esa región y saque algunas citas y ya con eso cumplen la parte que llaman etnohistórica, pero un trabajo en serio sobre fuentes escritas de esa región, que las hay y se puede hacer, pues sería interesante también que lo pensaran, porque sería una buena oportunidad de hacer algo que permita combinar ambas metodologías. Desde el punto de vista arqueológico, pues yo soy ignorante con respecto a eso, pero lo veo muy bien. Sin embargo, me llama la atención que no hayan mencionado para nada Los grupos surgieron más desde el interés de nuestros arqueólogos, no es una cosa impuesta, sino que más bien es que eso no les interesa mucho. Entonces realmente no tuvimos ningún chico que aparentemente... Nosotros en algún momento sí tuvimos un par de personas pues como interesadas en involucrarse con esta investigación, sin embargo pues renunciaron. Entonces, y bueno, por otro lado, y hay muy poco material de la época colonial. Quería señalar eso. Sí. Precisamente hasta el momento de lo que nosotros llevamos clasificados, que ya no tengo la cifra exacta en cuanto a fragmentos, pero sí en cuanto a peso, estamos hablando ya de unos 300 kilos de cerámica clasificada. El material post-contacto no alcanza a ser el 1% de toda la colección. Por supuesto nos llama la atención poder en algún momento investigar y correlacionar o contrastar la información histórica con lo arqueológico. Sin embargo, pues también, aunque suena mucho, como le digo, también es limitado porque está restringido como a tiempos y todo. Tal vez en un futuro, pero digamos como proyectado inicialmente, no creo que podamos atender ese componente. Es que es una zona muy rica en documentos, o sea, aunque no hayan encontrado mucha cerámica colonial, lo cual es explicable, de todos modos hay muchísima información en archivos sobre esa región que permite reconstruir pues, de manera muy precisa cuáles eran las comunidades que vivían ahí. Hay datos demográficos, hay datos pues, económicos, etcétera, de momentos muy tempranos que tal vez serían muy útiles para ustedes y de pronto se hubieran pensado desde el comienzo, ¿sí? En no solo concentrarse en lo arqueológico, sino también ponerle un componente histórico, pues de pronto eso a la larga permitiría un diálogo mayor entre las disciplinas y unos resultados mucho
una pequeña pregunta, pero si hay alguien más. A mí me interesa saber de ustedes como coordinadores que han tenido la ventaja de conocer a tanta gente trabajando a su cargo. ¿Qué piensan del futuro que van a tener todas estas personas? Porque evidentemente este es el proyecto más grande que hay ahora, pero pues no creo que vayamos a tener un proyecto de estas características en los próximos 3 o 4 años. Vamos a tener una cantidad de arqueólogos ávidos de trabajar y pues obviamente de poder y querer implementar arqueología y pues yo pienso que el panorama les va a estar un poquitico difícil. No creas, nosotros tenemos problemas, graves problemas con la consecución de arqueólogos y de hecho el último mes hemos tenido un pico de renuncias bastante alto. Trabajo por otro lado ahí bastante. De hecho yo tengo en este momento 9 extranjeros porque no hay gente para trabajar. La otra cuestión es que de todas maneras, bueno, primero, en el caso nuestro, Nueva Esperanza todavía continúa tanto en campo una buena temporada, tal vez hasta el otro año, pero también sigue el trabajo del laboratorio Informe que está proyectado como a 12, 14 meses, o sea, igual el grupo va a mantenerse siempre en algún tiempo, pero pues igual también contamos con la ventaja de que las empresas para las cuales trabajamos pues también tienen otros proyectos, entonces en algún momento nosotros alcanzamos a contar con casi 100 personas en el equipo de arqueología y no todos en Nueva Esperanza. ¿Sí? Entonces existe la posibilidad de poder alternar diferentes actividades. Pero lo que dice Tatiana es cierto, en este momento que estamos requiriendo gente está bastante complicado. El sector petrolero está capturando muchísima gente en este momento. Sí. Bueno, creo que hay que ser optimista, ¿no? Que se pueden hacer muchos proyectos de esa magnitud. Bueno, es una pregunta que ya le hice a Tatiana en campo, que bueno, repetirla acá, pero tú no estabas cuando yo visité. Y debido a la gran cantidad de información que se ha producido, seguramente muchos arqueólogos, yo incluido, estarán interesados en utilizar la información, ¿no? Y estando en campo me di cuenta de unas técnicas un poco exóticas de excavación que me preocupan, sobre todo en el control estratigráfico, ¿no? Entonces quería que nos contaran ustedes dos cómo aseguran el control estratigráfico de esos rasgos, teniendo en cuenta que contrario a lo que uno debe hacer en la excavación, que es excavar realmente todo el estrato, incluido todo lo que aparezca ahí, ustedes decidieron excavar de 2 etapas, ¿no? Excavar los niveles y después otra persona diferente, a veces meses después, viene a excavar. Entonces, ¿cómo han unido eso? ¿Cómo están las bases de datos, la información que alguien a futuro pueda reconstruir? ¿Cómo es el control de eso tan particular que han hecho ahí? Nosotros realmente los pedestales que estamos bajando nuevamente, o sea, después de excavar el rasgo queda un pedestal, la mayoría de las veces este no supera los 10 centímetros. Los que no superan estos 10 centímetros se están bajando nuevamente estratigráficamente y como nosotros tenemos aún la cuadrícula, pues la posibilidad de trazar nuevamente las cuadrículas, este material vuelve a ser marcado como corte 45, cuadrícula A1, nivel 1. Hay otros que no están siendo excavados, pues, la mayoría de ustedes. En el caso nuestro, pues, bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Evidentemente lo que aparece en el rasgo pues, se almacena, se etiqueta, se guarda y se ingresa en la base de datos como perteneciente al rasgo, ¿sí? Hicimos un ejercicio precisamente pues, como para tratar de evaluar pues, digamos como el peso que podría tener la información de los pedestales. Hicimos unos ejercicios de excavación precisamente, dado que nuestros pedestales no son muy gruesos. Sí pasaba que en algunos pedestales sí aparecía 1 o 2 fragmentos, pero con los datos ya que teníamos hicimos el siguiente cálculo. Básicamente en una cuadrícula promedio podríamos tener que nos estuvieran apareciendo cerca de 400 fragmentos, ¿sí? Eso contrastado con la información que nos arrojaban los pedestales,
por la cantidad de pedestales en los cortes nos daba que tendríamos en promedio cerca de 0.025 tiesto por pedestal en comparación con la cuadrícula. Adicionalmente, pues nosotros en total tenemos cerca de 3.200 cuadrículas y por lo tanto pues también hicimos el ejercicio estadístico de evaluar qué tanto peso podía tener la información de los pedestales y finalmente no arroja pues algo que nos... De cantidad de material. Pero no, yo no estoy hablando de cantidad de materiales. Estoy hablando de entender la estratigrafía. O sea, tú tienes una huella de poste y tienes que encontrar la interfase donde se conecta con otras superficies, otras interfaces. Bueno, en ese caso... Si una persona excava una cosa y otro meses de separación, hay un gran riesgo de perder la información estratigráfica. Y sobre todo si debajo de ese pedestal hay otros rasgos, están ocultos por esa cosa que han dejado ahí sin excavar. Entonces no entiendo, o sea, me han explicado 3 veces lo mismo y aún no entiendo qué pasa con las interfaces, quién la está reconstruyendo, dónde está el control estratigráfico, a qué pertenece cada rasgo y qué pasa con lo que hay debajo de esa escultura que han dejado ahí que nadie está excavando. Entonces hay un problema estratigráfico muy grave que se multiplica por 3.200. No, en realidad no es un problema de esa escala. ¿Por qué? Porque es que sencillamente todos los cortes y todos los rasgos que son excavados tienen en las debidas fichas de registro una descripción de la estratigrafía. Adicionalmente nosotros tenemos un estudio general y puntualizado de ciertas zonas que son como las zonas estratigráficas tipo. Tercero, pues bueno, vi esta escultura, pero pues en realidad son unas bermas muy delgadas dependiendo del... Sí, no, pero debajo de eso no se sabe qué hay. Pero entonces cuando está eso así, finalmente una vez excavado, cuando se va excavando el rasgo y se detecta que hay otra, efectivamente eso es retirado. En el caso de las huellas de poste, por ejemplo, lo que hicimos fue adoptar una estrategia de cortar, digamos, por la mitad, como ya lo dijo Tatiana, para poder detectar inclinación si lo había, pero ese ejercicio también nos permitió identificar que había diferentes momentos de construcción. Una vez terminado también se retiraba ese pedestal y en algunos casos encontramos también que había eventos de ampliación que nos correspondían con esas diferentes etapas. ¿Hay alguien que esté uniendo? Claro, porque bueno, cuando decimos que otra persona va y excava el siguiente corte no es como tan perdón la expresión, como la topa Tolondra. Ese ejercicio implica toda una organización y una planeación previa. ¿Por qué? Porque cada corte, así como en la estratigrafía, había un arqueólogo encargado que además tenía otro grupo de arqueólogos a su cargo más el grupo de trabajadores, con la parte de rasgos ocurría lo mismo. Entonces siempre se nombraba a un responsable de corte que empalmaba con el coordinador anterior y primero se hacía el conteo, se identificaba, se verificaba el terreno, mire aquí están efectivamente, y por supuesto se iniciaba otra vez el proceso ya de excavación de rasgos, pero todo estaba bajo supervisión y toda la información se registraba y se reportaba como perteneciente a un corte. O sea, sí hay forma de registrar eso. Bueno, ¿por qué hicieron así? ¿Por qué lo hicieron tan raro? ¿Por qué una gente excavando una parte? ¿Hay una razón especial? Una razón de que nos tenemos que acomodar a tiempos y de personal, porque es que tampoco contábamos con los suficientes pues, arqueólogos para atender. Salió este rasgo escabelo y luego en algún momento nos pasaba que había el arqueólogo y los trabajadores, entonces no, pues tocaba igual cada corte tiene su altura inicial, tenemos, pues como estamos bajando por 10 centímetros podemos hacer el control. Cada rasgo también tiene su altura tomada con nivel topográfico y su altura final también. Entonces también las alturas nos permiten conjugar esa parte estratigráfica de los rasgos. Una última, digamos, en la última etapa que nosotros estamos teniendo en campo, el haber trabajado de esta forma nos está permitiendo detectar unas actividades que no hubiéramos podido hacerlo si se hubiera hecho en esa forma estandarizada en la que se hace. Entonces, algo que hemos conversado todos es que durante el proceso haber implementado esta estrategia también nos está enseñando otras cosas que nosotros sencillamente no hubiéramos podido observar
en la forma tradicional. Entonces, si bien hay todos esos componentes, también hay un aprendizaje del uso de esta metodología que pues también es uno de los aportes que Tatiana y su grupo y John y su grupo van a hacer precisamente en ese tipo de análisis ya de tipo metodológico, ¿no? José Vicente Solano. Sí, por lo visto es un sitio multifuncional, pero está muy relacionado con el Salto de Tequendama. Yo creo que el paisaje hace 500 o 1000 años debe haber sido precioso porque en esa época el río tenía mucho más agua. ¿Han adelantado algún tipo de análisis de arqueología del paisaje, tratando de ubicar caminos que conecten con otros sitios, especialmente el Salto de Tequendama? Hace parte precisamente de lo que va a desarrollar el grupo de ecología, pues por lo menos en el caso nuestro, como les mencioné, efectivamente sí se tiene previsto hacer análisis de tránsito y acceso a todo esto. Kenny. Bueno, Kenny y después bueno, me gustaría resaltar algo que vimos durante la presentación y que ha venido ocurriendo en otros proyectos que en cada jueves que he podido estar es como muy reiterado, y es el asunto de que estamos todavía, la arqueología colombiana está muy pegada en el asunto todavía muy descriptivo. O sea, todavía no veo los alcances en términos de preguntas de explicar ciertos fenómenos en un sitio como este. Sí, no, o sea, y esa es la pregunta que presentación me gustaría hacerles a ustedes, es simplemente sobre qué pregunta les gustaría a ustedes resolver el sitio, o sea, que no sea netamente Bueno, mire, desde el principio la propuesta de investigación nuestra tenía clara una cosa, y es que no podíamos ser tan específicos con la pregunta, pero sí necesitamos formular algo que nos permitiera orientar la investigación. En principio, nuestro interés es poder dar cuenta de la historia de la ocupación del sitio, y sobre esa base es que cada uno de los grupos de trabajo va a alimentar esa pregunta. ¿Sí? Por supuesto, cada grupo de investigación, según el enfoque que tenga, va a abordar tanto análisis espaciales como temporales. En algunos casos se podrá comparar lo que ocurre en un periodo con otro, en otros casos se van a enfocar únicamente en un periodo. En el caso de las viviendas, por ejemplo, estamos evaluando diferencias de un periodo a otro, distribuciones tanto de formas, políticas y cosas por el estilo, para poder hablar un poco de lo que eran las actividades dentro de la unidad doméstica. Hay un grupo también que está muy interesado en trabajar, se me había olvidado mencionar, las redes de intercambio, porque también tenemos objetos que son foráneos, ¿sí? Entonces, en realidad sí está, lo que pasa es que como le digo, pues acabamos de terminar campo, pero pues esas son una parte de lo que estamos pensando en trabajar. La idea es que las presentaciones dentro de 8 y 15 días van enfocadas a eso, a contarles no resultados, porque pues no ni siquiera hemos terminado campo, pero sino esas preguntas a las que pues, se han dado, sobre todo que tenemos personas como Sebastián y Diana que ya van a completar 2 años metidos en campo como coordinadores, y pues han surgido miles de preguntas, es que no es una, son muchísimas. También ya tenemos tesis de grado. ¿Tú tienes una? Dos. Nosotros tenemos una que ya entregaron, otras 2 en proceso. Entonces, pues preguntas, ¿una sola? No. Además, este sitio vale para que, no sé, doctorados. Yo quisiera ahondar un poco en la pregunta que hizo Víctor sobre la metodología. Usted dice que la metodología que han desarrollado de los pedestales para los rasgos les ha permitido mejorar los tiempos, ¿no? Pues quisiera que nos explicaran un poco en qué medida eso mejora los tiempos, cómo ha sido su propuesta. Uno de los cosas que nos ha permitido es que no se pierdan los rasgos, ya que no los podemos atender a tiempo. Sí, pero por ejemplo, o sea, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido el proceso? Para llegar a entender que dejar los rasgos les permitía ahorrar tiempo. No, mira, en realidad no es tanto ahorrar tiempo, en realidad es más bien optimizarlo, es diferente. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros identificamos un rasgo y lo dejamos marcado, al principio tuvimos la experiencia de que se identifica
identifica el rasgo, el arqueólogo inmediatamente empieza a intervenir, pero teníamos el grupo de trabajadores suelto, quieto, esperando a ver qué hacemos. Entonces, definitivamente, por más arqueólogos que tuviéramos, era necesario también aprovechar el recurso humano de los trabajadores. Por temas contractuales no podíamos decirles, vengan, las lluvias que había aquí, vengan 5 días y seguimos. O sea, definitivamente no, era una cuestión que tocaba planificar de esa manera. No es tanto ahorrar tiempo, sino optimizar tanto el tiempo como los recursos que teníamos disponibles. No, y lo otro que te decía también es que por lo que no podemos atenderlos inmediatamente, si tú los ves, por ejemplo, los rasgos que se identifican sobre el estéril, que no hay necesidad pues ya de dejarlos sobre el pedestal, se pierden muy fácil. O sea, nos toca, digamos, que hacerles un reborde de alguna manera, por eso mismo, porque no teníamos el personal para atenderlos inmediatamente. Lo que sí hemos hecho es que esos rasgos en los que se evidencia restos óseos sobre la superficie o un fragmento cerámico muy completo, eso sí atendemos de inmediato, o sea, eso sí de una se atiende, porque la idea es reservar. Entonces, esos que aparecen pedacito de cráneo, eso sí, y lo otro es que nosotros hemos tenido muchísimos individuos sin que estén en un rasgo, pues que se puedan identificar claramente porque están dentro de este horizonte aún del negro. Esos también han sido excavados inmediatamente. Eso también está acompañado de, precisamente la organización del trabajo llevó a que dentro del grupo de arqueólogos se definieran equipos. Entonces, así el equipo de bioarqueología, que va a ser uno de los que expondrá la próxima semana, estaba dedicado básicamente a eso, a atender casos en donde se detectaban restos óseos humanos y llegaban de una vez ahí, y ellos eran los que atendían ahí. Mientras tanto, pues el otro grupo de trabajo seguía trabajando en otro sector del corte y de la playa. Kenny, tenías la mano hace rato. Era la misma pregunta que habían hecho allí, me interesaba como el grupo de preguntas que ellos pensaban que Nueva Esperanza le iba a poder aportar como en general a la arqueología de esta zona. 13 y 20, no, igual. Son muchas, pero en realidad también el cuestionamiento pasaba por preguntarse qué tanto esas preguntas terminaban finalmente volviendo sobre la metodología que ustedes implementaron, porque pues el proceso pues hasta donde la mayoría creo que lo entendemos es de pregunta a método y no método y técnica a pregunta. Por eso yo también antes preguntaba por la posibilidad de una área arqueológica protegida, no por la contingencia que ya estuviera abierto y ya no hubiera marcha atrás, sino por la posibilidad de formularse nuevas inquietudes a través de pues, desarrollos tanto teóricos como metodológicos más sofisticados y todo eso. Yo creo que en ese caso no podemos olvidar que de todas maneras esa relación pregunta-método, técnica-método, pregunta, finalmente lo estamos enfrentando todo el tiempo en cualquier tipo de investigación. ¿Sí? Y el hecho de poder tener la oportunidad de excavar un sitio como esos no omite ese detalle. Igual, sobre la misma marcha, durante todo este tiempo nos hemos dado cuenta que cada vez van surgiendo cada vez más y más preguntas, ¿cierto? Entonces no creo que sea como tan, pues así como lo plantea. Yo no planteo que desde un lugar no se pueda explorar y repensar el otro. A lo que yo voy es que pues esto inserto dentro de un programa de arqueología preventiva sí exponía determinadas preguntas luego de una fase de prospección. Yo entiendo que de ahí se podría haber expandido o crear un panorama pues bastante complejo justamente para empezar a abordar el área. Una de las cosas que por lo menos yo me cuestionaría y les preguntaría a ustedes es, entendiendo las limitantes que hubo en el momento de la prospección de la primera fase del programa, es por qué no se alcanza, y eso en realidad creo que lo vimos por ejemplo también con el caso del Quimbo, porque al nivel de la prospección no se alcanza a determinar la complejidad de las áreas arqueológicas que después terminan volviéndose esto. Yo sé que es un tema de permisos en el caso de lo que ustedes... No necesariamente. De hecho Nueva Esperanza tiene un caso tan especial y tan importante para eso, porque dentro de la excavación logramos detectar una serie de rasgos que están distanciados más o menos 2 metros el uno del otro y están distribuidos como si fuera una grilla de sondeos. Son rasgos correspondientes a eventos actuales, y lo sabemos porque aún tiene presencia de madera y todo ese tipo de cosas. Pero es como si en Nueva Esperanza, en campo, en terreno, se estuviera ejemplificando lo que mostraba Betty Meyers en su libro. Tenemos esos rasgos cada 2 metros así, que son modernos, pero todas las tumbas, las áreas de vivienda están
dentro de lo que no logró la prospección. O sea, en otras palabras, estamos completamente convencidos que una prospección no es suficiente para dar cuenta 100% de un sitio. Para eso es necesaria la excavación. Y segundo, tal vez no lo mencioné al principio, pero digamos que sí se trató de evaluar preguntas como la distribución de cerámica ritual y doméstica en un área y en otra, que fue algo que finalmente terminó siendo comprobado tanto por la prospección intensiva como por la excavación en áreas de lo que llevamos hasta ahora, porque coincide precisamente que las áreas públicas de estructuras grandes están justamente donde en las zonas primero relativamente vacías, pero también donde se preveía que podría haber cerámica ceremonial. ¿Sí? Entonces, de pronto sí, no lo mencioné al principio, pero también sí quiero pues como dar esa claridad. Insistimos, Nueva Esperanza también muestra que es un ejemplo de que una prospección no da cuenta 100% de un sitio. Bueno, si tú colocas el plano de la prospección que se hizo cada 5 metros sobre los rasgos que tenemos actualmente, dan casi que 5 centímetros a un lado de un rasgo y 5 centímetros al lado del otro. Y pueden caber 2 tumbas tranquilamente entre esos dos. Y tampoco el georradar fue 100% seguro. A nosotros el georradar nos dijo 500 rasgos. En este momento llevamos identificados 3.400. A nosotros nos dijo 5.630 y llegamos a 7.000. Entonces, no, una prospección. Sí. Digamos, también está el tema de revisar precisamente esa metodología que se puede aprender. Digamos, por ejemplo, hay estudiantes que están trabajando con el tema de anillos de dispersión, están trabajando con el tema de concentraciones cerámicas. Entonces, de ahí también viene toda una escuela que tendrá que desarrollar también unas investigaciones a partir de las bases de datos que se crean y pues de los materiales que se han recogido, pero digamos en sentido de una reflexión en torno a la metodología y un aprendizaje de la metodología que se ha aplicado y cómo nos puede aportar en el conocimiento de la zona, creo que sí la hay dentro de los grupos, pues lo que dice yo no se mencionó. Eso también es muy importante, es que normalmente las preguntas de investigación están ancladas a una escala de investigación. Claramente cuando entiendo que se empezó a hacer la prospección, pues las preguntas de investigación estaban justamente diseñadas para responder de alguna manera a esa escala. Y hoy día hay una variedad de escalas que van desde el artefacto, como les gustan los postmodernos, a mí no me gusta mucho, digamos, pero hasta la unidad de vivienda, hasta el grupo de viviendas, hasta áreas de actividad, hasta la comunidad en sí misma. Ya lo regional, pues obviamente no, porque Nueva Esperanza no tiene esa escala. Entonces, básicamente lo que se ha querido con los grupos de investigación es que los arqueólogos se vinculen, digamos, con preguntas de investigación justamente a una diversidad, digamos, de esas escalas. O sea, ningún proyecto de investigación funciona con una pregunta que va a ser el comienzo y el fin de la pregunta, digamos, y de la investigación en sí misma. Eso es justamente como la historia de todas las cosas, es evolución, es cambio. Entonces, la evolución del proyecto ha dado justamente a que se permita explorar escalas que no se tenían contempladas, digamos, de alguna manera, para dar cuenta, digamos, de esa gran escala. Escalas más pequeñas claramente tienen la ventaja de que responden preguntas más pequeñas porque son menos artefactos y son menos, digamos, de todo. Entonces es una cosa muy compleja que básicamente no se puede decir Nueva Esperanza va a resolver esto, digamos. Es una cosa que, como decía Víctor, esperaremos tener la certeza de esas enormes bases de datos para que toda la arqueología colombiana y del mundo, si se quiere, siga trabajando a una gran diversidad de escalas, de muchas preguntas de investigación durante por lo menos 10 años, si queremos, digamos. Es difícil evaluar como el Big Bang de la cosa y el final de la cosa. Digamos, es muy complejo. Sí, en ese sentido Nueva Esperanza viene a representar, digamos, en términos de la arqueología mundial, un excelente ejemplo de lo que no solo nosotros vamos a aprender en términos, digamos, de desarrollos metodológicos, sino que otros países tienen que
que también de otros arqueólogos de otros países van a aprender. Es uno de los pocos ejemplos que tenemos también documentados en la arqueología mundial, salvo pronto Catacuyuco o algo así, y en el nivel que se tiene y los retos que implican en los nuevos desarrollos de metodologías, como dice Francisco, en términos de análisis ya de toda esta información a distintas escalas. Entonces, pues ojalá, digamos, a futuro haya arqueólogos que se vinculen a esos problemas, pues porque realmente son bastante interesantes. Igual también tenemos claro dos cosas. Una, seguramente nosotros no vamos a cubrir la totalidad de las preguntas que van a surgir. Y dos, definitivamente más que un punto de llegada, nuestra esperanza es un punto de inicio. Por lo tanto, pues seguramente de aquí a 20 años podrán decir, oiga, estos manes estaban equivocados, pero pues de eso se trata. El ejercicio de construcción. El nombre del sitio sí estaba muy bien. Bueno, sé que hay muchas preguntas, pero tienen que descansar los conferencistas también. Démosles un aplauso.